persona que puse con la venia de los colegas. La personería ha pensado instaurar alguna acción de nulidad contra las resoluciones que piden la licencia. Presidente, en las conclusiones, pues primero estoy haciendo todo el análisis y en las conclusiones precisamente es donde se va a decir eso y se va a aplicar cada una de las acciones y la responsabilidad que el doctor Américo Mendoza, honorable concejal. Entonces, fíjense, es que en todo lo que se está manifestando aquí, la personería está de acuerdo porque es que allí es donde radica la violación al debido proceso en la expedición de la licencia de construcción. O sea, toda la fase previa para llenar los requisitos de ley y expedir la licencia de construcción, allí todos son vulneradores de norma superior, porque es la ley la que dice, uno, cuándo debe ir al ministerio. Fíjense que la 397, la ley 397 del 97, dice cuáles son los crea el Ministerio de la Cultura, dice cuáles bienes son de interés cultural de la nación y cómo deben operar los consejos en la 388, cómo deben operar los consejos distritales de patrimonio y cultura. Entonces, esos procedimientos fueron los que no se llevaron bien al momento de tramitarse la aprobación del proyecto. Ahí es donde nosotros hemos visto que se vulneró de manera flagrante no solamente la resolución 1268 de 2008, expedida por el Ministerio de la Cultura, que era un acto administrativo de carácter particular, que estaba vigente al momento en que ellos solicitaron las modificaciones, no solamente las modificaciones, sino la obra nueva. Entonces, ¿ellos qué hacen? Dicen, no vamos a hacer esto, sino que vamos a pedir la 1268, ya no vamos a ir al Ministerio de la Cultura, sino que vamos a ir al IPCC, básicamente al comité, ya, al comité de patrimonio, y que sea el comité quien nos apruebe el proyecto. Pero no se podía porque es un bien de interés cultural de la nación. Y como lo dije anteriormente, los bienes de interés cultural de la nación tienen para su aprobación un procedimiento diferente ante el Ministerio de la Cultura. Así lo dice la ley. Entonces, continuando con el tema, tenemos aquí la resolución 222 de 2010. Fíjense que aquí se pide una aprobación para una construcción de obra nueva. Sí, es una obra nueva, en efecto es una obra nueva. Pero, como si fuese, ustedes recuerdan lo que les dije sobre el Ministerio de la Cultura. Ya aquí no van a solicitar nada al Ministerio de la Cultura, sino que aquel proyecto, como lo dijo usted, concejal Daer, que le habían hecho modificaciones, que le habían hecho una cantidad de cosas que debían ir al Ministerio, lo pasan inmediatamente por la curaduría, y la curaduría expide la licencia de construcción. Entonces, eso es una de las tantas violaciones. Posteriormente se modifica. Entonces las modificaciones, y así lo dice la ley, que debían pasar por el Ministerio de la Cultura, ya no pasaron por el Ministerio de la Cultura, porque lo más probable es que el Ministerio de la Cultura, cuando viera las modificaciones,
iba a permitir que en ese sitio tan emblemático de la ciudad, por aquello de que está el castillo de San Felipe, se construyera una obra que fuera a competir en majestuosidad con el propio castillo de San Felipe. O sea, esa es una conclusión que podría uno fácilmente llegar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entonces con ese problema? Aquí entonces encontramos un problema jurídico. Vamos a ver, ¿existe algún tipo de irregularidad que pueda invalidar la licencia de construcción del proyecto San Lázaro Distrito Arte? Ya hemos ido recreando un poco las irregularidades que se presentaron en el proceso previo a la expedición de la licencia. Pero ahora, a través de una serie de preguntas, vamos a identificar dónde estuvieron las irregularidades. ¿Ya? Por ejemplo, en la Secretaría de Planeación Distrital. ¿Qué pasó en la Secretaría de Planeación Distrital? Aquí se dice: la Secretaría de Planeación Distrital expide la circular 002 de 2004, bajo el argumento de que existía la necesidad de llenar un vacío normativo respecto de las alturas para el uso comercial. Sí, en efecto, sí hay un vacío, y ya ustedes lo vieron cuando les presenté la normativa del POT, la residencial, que establece los 2 pisos y la altura, y en la comercial establece 2 pisos pero no le establece la altura. Entonces ahí hay un vacío normativo respecto de la altura para los 2 pisos. Entonces, ¿qué es una laguna o un vacío normativo? Según Arturo Vigorín, cuando hay algún caso elemental que no está correlacionado con ninguna solución normativa. Ya en términos más nuestros, hombre, es cuando una situación de hecho no tiene una norma específica para una solución de derecho. Ese es el vacío normativo. ¿Y cómo tenemos que hacer? La ley nos indica cómo debemos integrar ese vacío normativo. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Tenía competencia la Secretaría de Planeación Distrital para interpretar el POT? ¡Claro que la tiene! ¡Claro que la tiene! De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 388, que ya lo leímos en principio, pero también el artículo 37 del decreto 1052 de 1998, las oficinas de planeación municipal pueden interpretar el POT cuando existan estas 2 situaciones. Son 2 problemas de interpretación jurídica. Los problemas de la interpretación jurídica, puedo decirle así rapidito, se dan en 2 contextos. Uno en el lenguaje, donde hay ambigüedades, donde hay vaguedad, en fin. Y otros en el sistema jurídico. Es decir, en el conjunto de normas. Entonces aquí los vacíos se dan en el sistema jurídico. Las contradicciones o conflictos normativos se dan en el sistema jurídico. Pero aquí solamente había un problema. El problema no era de contradicción o de conflicto normativo o de antinomia, como se le denomina, sino de vacío o laguna normativa. Pues ya tenemos claro de que sí tenía competencia para interpretar. Pero recuerden que yo les había manifestado
que aquí no hubo una interpretación, que aquí lo que hubo fue una clara modificación del POT. En la circular. Sí. Aquí lo que hay es una clara modificación del POT. O sea, una clara extralimitación en el ejercicio de su función. Entonces, aquí también encontramos lo siguiente. Una pregunta. ¿Puede una oficina de planeación en ejercicio de dicha facultad llenar vacíos del POT y generar una norma urbanística específica, obviando el proceso de concertación y participación democrática? Es decir, tenía que venir aquí para poder ser modificado el POT. Entonces, la facultad otorgada a la Oficina de Planeación Municipal en desarrollo de los dispuestos en el artículo 102 de la Ley 388 no las autoriza para crear normas urbanísticas. Ahí crearon una norma urbanística, porque incluso está muy por encima de los niveles que debería tener. Entonces, la autorización es para definir qué se le aplica al caso particular y concreto, no para crear una nueva norma. Entonces, ¿cuáles son los límites que tiene la administración en ejercicio de la mencionada facultad? Dice, en este punto es importante resaltar que el artículo 102 de la Ley 388 del 97 le otorgó a las autoridades de planeación la facultad interpretativa de las normas urbanísticas, considerando que es a través de ellas que el alcalde municipal coordina la formulación oportuna del proyecto de plan de ordenamiento territorial para someterlo a consideración del Consejo de Gobierno, previo el trámite de concertación que debe surtirse con la autoridad ambiental y de la comunidad. Aclarado lo anterior, pues son muy precisas las facultades, y los curadores, cuando tienen una duda interpretativa para un caso determinado, tienen que solicitarle a la Secretaría de Planeación que le digan qué norma aplicar. Ellos son los únicos facultados para interpretar la norma urbanística. Ahora, ¿cómo se soluciona este problema de interpretación? Porque aquí hemos venido diciendo que hubo un exceso en la interpretación